Imagina el momento en que el mundo del entretenimiento se detiene en seco por un instante que lo cambia todo. No fue un anuncio programado ni una estrategia publicitaria oculta. Fue un evento que sacudió los cimientos del espectáculo televisivo. Todo comenzó con un titular impactante: 10 demandas de golpe. Proclamó una voz resonante mientras las cámaras luchaban por capturar la incertidumbre palpable en los rostros de los presentadores. Este suceso inesperado no había sido orquestado. Fue un ataque inesperado que penetró directamente el corazón de la industria del entretenimiento. Antonio David Flores irrumpió en el estudio con la presencia imponente de un juez que desciende a un tribunal. Sin la habitual oleada de aplausos, sin la música característica que da la bienvenida a los invitados, su entrada fue una declaración de guerra silenciosa pero poderosa. Su voz, firme y segura, exigió la calma mientras desvelaba las carpetas que sostenían el peso de conflictos legales mucho más pesados que cualquier guión televisivo. Allí estaban, claramente enumeradas, 10 demandas civiles dirigidas directamente a figuras prominentes como Jorge Javier Vázquez, Carlota Corredera, María Patiño, Kiko Hernández, Rocío Carrasco y todo el equipo del programa de televisión. 10 acusaciones explícitas, sin rodeos ni matices, que dejaron el ambiente tan tenso que pareciera que el aire mismo se había vuelto denso e impenetrable. Lo verdaderamente asombroso no fue solo la audacia de Antonio David al hacer estas demandas en vivo, sino también la meticulosidad con la que todo estuvo planeado. La presentación en tiempo real, justo cuando se cerraba el plazo legal para hacerlo, tomó por sorpresa a todos, incluidos los profesionales del sonido que no estaban preparados para tal giro de los acontecimientos. De inmediato, se escucharon respiraciones agobiadas a través de los auriculares, mensajes de alerta por WhatsApp estallando en los teléfonos, y llamadas frenéticas llegando a la sala de redacción. El estudio, acostumbrado a ser un terreno seguro donde el guión dominaba absoluto, se transformó en una especie de sala de juicio en vivo, donde por primera vez, la figura que solía ser juzgada interrumpió para presentar sus propias acusaciones. El impacto fue instantáneo. Los rostros de los presentadores mostraban una mezcla de incredulidad y alarma, mandíbulas apretadas, cejas fruncidas y ojos buscando desesperadamente el vidrio del autocue, como buscando instrucciones que nunca llegaron. Jorge Javier Vázquez bajó la mirada, Carlota Corredera comprimió los labios en una mueca de tensión, y María Patiño evitó mover la cabeza, sumida en una profunda preocupación. La audiencia, aunque acostumbrada a grandes espectáculos, no se apartó del canal. Al contrario, sus teléfonos comenzaron a vibrar con interacciones en redes sociales, capturando cada instante del suceso. En cuestión de minutos, el nombre Flores se convirtió en tendencia global, y el hashtag asociado no hablaba más de escándalos anteriores, sino directamente de él, de sus reivindicaciones y de una posible venganza meticulosamente planeada. Las redes sociales no tardaron en estallar. Los medios tradicionales y digitales se encontraron enredados en una tormenta de información, donde columnistas improvisaban análisis legales en tiempo real y portales dedicados al corazón reescribían sus reportajes con una rapidez vertiginosa. Algunos intentaron menospreciar el acto de Antonio David, viéndolo como una maniobra táctica sin fundamento, mientras que otros lo consideraron un punto de inflexión histórico que podría cambiar para siempre la manera en que se manejan las relaciones entre los medios y los individuos. Sin embargo, todos coincidieron en una verdad innegable. Aquel momento ya no se trataba simplemente de entretenimiento, sino que estaba ocurriendo algo histórico, algo que se estaba desarrollando en vivo ante los ojos del público. Pero lo verdaderamente escalofriante no era la cantidad de demandas presentadas, sino el contenido de las mismas. Se incluían vídeos sin editar, recortes de prensa con titulares sensacionalistas, fragmentos de guiones internos donde se acordaban enfoques antes de que los hechos realmente ocurrieran, correos electrónicos filtrados y audios de reuniones de redacción en los que se decidía cómo retratar a Antonio David como un agresor, todo presentándose sin una sentencia judicial firme que lo respaldara. Cada una de estas pruebas parecía diseñada para proporcionar certezas prefabricadas, opiniones disfrazadas de hechos sólidos. La línea entre el espectáculo y la justicia se desdibujaba peligrosamente, pintando un cuadro donde la televisión no solo vendía entretenimiento, sino una versión manipulada de la realidad bajo la apariencia de impartir justicia. Los expertos en derecho no tardaron en reaccionar ante la magnitud de estas acusaciones. Lo que inicialmente podría percibirse como una denuncia aislada tenía el potencial de convertirse en un caso pionero donde se evalúa la responsabilidad penal de un producto televisivo por difamación sostenida y lucrativa. No se trataba simplemente de palabras lanzadas al aire,
Era un intercambio cargado de implicaciones económicas, donde cada minuto de emisión representaba ingresos hundidos en audiencias incrementadas gracias a los insultos y las frases provocativas, generando ganancias millonarias a través de picos en los ratings. La estrategia de Antonio David se revelaba como una maniobra quirúrgica y despiadada, habiendo pasado más de un año recopilando pruebas mientras parecía que todos lo habían olvidado, contando con psicólogos forenses, informes médicos, peritos caligráficos y análisis legales especializados en honor y difamación. Mientras tanto, algunos medios intentaban contraatacar, pero los argumentos eran débiles y no podían negar la esencia del problema. El foco de atención ya no estaba en el espectáculo en sí, sino en quienes habían transformado un drama personal en un guión semanal, creando narrativas con nombres específicos sin dejar espacio para una defensa justa y equilibrada. La verdadera inquietud para la industria surgió después de que Antonio David comenzó a detallar el alcance de sus acusaciones, presentando pruebas que incluían documentación manipulada, declaraciones tergiversadas y audios alterados antes incluso de que se emitieran en pantalla. En los pasillos de Mediaset, el clima se volvió insoportable. Un redactor fue sorpresivamente grabado utilizando un lenguaje inapropiado mientras creía que el micrófono estaba apagado, y el vídeo se viralizó rápidamente como un símbolo del desprecio normalizado dentro de la cadena. Otro colaborador fue suspendido por intentar borrar publicaciones antiguas, llevando a recursos humanos a enviar correos urgentes sobre la necesidad de supervisar estrictamente los micrófonos. El miedo ya no era solo una cuestión de imagen mediática, sino de consecuencias legales que podrían descarrilar carreras y destruir reputaciones. Los guionistas, antes considerados intocables, comenzaron a revisar cada palabra con una nueva cautela, conscientes de que cualquier línea podría ser utilizada en su contra. Los abogados de Antonio David no daban tregua, anunciando la intención de ampliar las demandas y recopilando nuevas pruebas de reiteraciones, mientras el temor entre los presentadores se transformaba en una angustia palpable. El temor no provenía solo de la posibilidad de ser el protagonista de un titular, sino del vasto archivo digital que podría contener pruebas devastadoras. En medio de este vendaval, Antonio David optó por el silencio, evitando firmar exclusivas, rechazar entrevistas y mantenerse alejado de cualquier escenario mediático, confiando en que esta vez las reglas del juego habían cambiado radicalmente. Ya no se trataba de encuestas de Twitter o de la popularidad en redes sociales, sino de declaraciones juradas y fundamentos sólidos del Código Penal. Su silencio, lejos de ser una debilidad, se convirtió en su arma más poderosa, resonando con fuerza incluso más allá de cualquier grito en pantalla. Mientras algunos participantes del programa intentaban suavizar el golpe con disculpas fuera del aire, otros procuraban negociar acuerdos confidenciales, pero una frase de su abogado resonó con fuerza: "No negociamos dignidad". Este mensaje fue una bomba que sacudió aún más los cimientos de la industria, dejando claro que si no había un acuerdo, se enfrentaban a un juicio que podría establecer precedentes históricos. Esta no era solo una historia de venganza personal, sino una confrontación directa entre el poder mediático y los derechos de un ciudadano agraviado. La lucha entre la narrativa controlada televisivamente y la verdad judicial estaba en pleno apogeo, y poco a poco, todos comenzaban a entender que el juicio que se avecinaba tenía el potencial de reconfigurar para siempre las reglas del juego televisivo en España, imponiendo la verdad bajo juramento como una nueva norma. La madrugada que siguió al estallido fue un verdadero campo minado para los presentadores. Carlota Corredera fue la primera en romper el silencio, subiendo un vídeo casero a sus redes sociales sin filtros, con ojos hinchados y la voz visiblemente afectada. Manifestó su confianza en la libertad de prensa, la verdad y la justicia, pero evitó mencionar directamente a Antonio David, no pidió disculpas ni se retractó de ninguna manera. Esta omisión resultó ser una dinamita que avivó aún más la tormenta mediática, alimentando un debate intenso en Twitter donde algunos la acusaron de encubrimiento emocional, mientras que otros la dividieron en dos bandos, una heroína feminista para unos y la directora implacable de un linchamiento mediático para otros. Mientras tanto, Jorge Javier apareció en el estudio con una actitud aparentemente despreocupada, intentando arropar la situación con ironías que no lograron ocultar la tensión interna. Afirmó estar tranquilo y confiado en su equipo legal, pero sus movimientos reflejaban la ansiedad subyacente. Era consciente de que las demandas no eran meramente simbólicas, sino que contenían detalles específicos como fechas, cifras y contratos que incriminaban directamente sus declaraciones pasadas. Un fragmento especialmente delicado reproducía el momento exacto en que él aseguraba ante cámaras que Antonio David había destruido la vida de Rocío Carrasco, una afirmación que, sin una sentencia formal,
podría considerarse como difamación en un tribunal. Las oficinas jurídicas de la cadena se convirtieron en epicentros de crisis, con abogados solicitando acceso urgente a cintas de archivo y productores temblando ante la posibilidad de tener que justificar años de contenido editorial cuestionable. La pregunta no era si habría consecuencias, sino cuántas, ya que cada palabra emitida en pantalla podría utilizarse como evidencia y cada omisión como negligencia informativa. En los pasillos principales, se emitió una orden no escrita: evitar comentarios, improvisaciones o publicaciones apresuradas. Un micrófono abierto podía ser una prueba contundente, y cualquier frase malinterpretada podría incrementar el número de demandas presentadas. María Patiño fue la siguiente en enfrentar la tormenta, declarándose en vivo como si nada hubiera pasado, omitiendo cualquier mención al escándalo. Su silencio fue interpretado como una admisión tácita de culpa, desatando acusaciones de hipersensibilidad mediática y irresponsabilidad profesional. Las declaraciones que solían ser elaboradas sobre la construcción de narrativas fueron ahora vistas bajo una luz judicial, donde cada palabra prestada podía considerarse como una acusación sin respaldo. Su testimonio se vio inherente a una sentencia pública prematura, dejando claro que en este nuevo terreno, las acusaciones televisivas podían tener graves repercusiones legales. Kiko Hernández, manteniendo su habitual actitud sarcástica y desafiante, se enfrentó a imprimaciones sobre su conducta profesional. Fragancias de faltas éticas y uso indebido de lenguaje ofensivo fueron demostradas con videopruebas, forzándolo a admitir que cualquier juicio sobre su conducta tendría bases sólidas en registros documentales. La posibilidad de que ciertas secciones del programa estuvieran directamente vinculadas a campañas de desprestigio lucrativo pintó un cuadro aún más complejo, donde no solo se trataba de daño moral, sino de lucro ilícito con profundas ramificaciones económicas y legales para todos los involucrados. Sin embargo, la inclusión de Rocío Carrasco en la lista de demandados fue el punto de inflexión que tanto temían. Hasta ese momento, ella representaba la imagen de una mujer valiente que rompió el silencio, pero ahora, al ser mencionada como una parte acusada de difamación, la opinión pública comenzó a dividirse. Su equipo legal emitió una declaración breve pero contundente, reafirmando su postura y prometiendo presentar pruebas documentales que, sin especificar su naturaleza, dejaron a la audiencia con más preguntas que respuestas. La estrategia de Antonio David se mantuvo firme y calculada, revelando que las demandas civiles eran solo el comienzo y que se estaban preparando querellas penales con pruebas que incluían documentos manipulados, declaraciones distorsionadas y audios alterados. Este giro convertía el conflicto en una investigación penal por calumnias con potenciales penas de cárcel, algo que nadie en la industria había anticipado o estaba preparado para manejar. En Málaga, lugar de origen de las primeras demandas, la familia de Antonio David sufrió bajo una inmensa presión. Su madre quedó confinada a casa, saliendo solo para necesidades básicas y evitando todo tipo de interacción mediática. Estas imágenes de una madre retraída y una familia desgarrada reflejaban el impacto humano detrás de las batallas legales y mediáticas, proporcionando una dimensión personal y dolorosa al conflicto público. Con el aumento de testimonios de excolaboradores que revelaron prácticas poco éticas, como la manipulación de tertulias para aparentar unanimidad o la alteración de rótulos clave en guiones, el edificio de prensa comenzó a tambalearse bajo el peso de sus propias contradicciones. La diferencia entre las narrativas mediáticas y las realidades judiciales se hacía cada vez más evidente, socavando la credibilidad de quienes alguna vez fueron considerados guardianes de la verdad pública. En las redes sociales, la batalla no cesaba. Rocío Flores realizó un directo improvisado, mostrándose sin maquillaje y vulnerada emocionalmente, expresando su apoyo a su padre y la sensación de ser finalmente escuchados. Mientras miles la respaldaban, otros la señalaban, convirtiéndose en un espejo de la división pública sobre quién controla la verdad y quién se beneficia de ella. Esta dualidad reflejaba un cambio profundo en la percepción pública de los medios, obligando a las cadenas a reconsiderar sus políticas y prácticas, implementando nuevas medidas legales y asegurando contratos con cláusulas que protegieran contra futuras demandas. La presión financiera también crecía, con demandas que proyectaban daños potenciales que podrían ascender a 8 millones de euros, sin un límite claro, ya que un precedente legal podría abrir la puerta a una avalancha de litigios por contenido difamatorio en cualquier ámbito mediático. Las consultas legales se dispararon, y los guionistas, que hasta ese momento vivían inmersos en la creatividad sin restricciones legales, ahora se enfrentaban a una estricta revisión de cada palabra y frase que producían, temiendo que cualquier error podría ser utilizado en su contra. Al final del día judicial, el ambiente en los pasadores del estudio era impresionante.
Nadie se abrazaba, nadie aplaudía. Todos salían en silencio, con miradas de incertidumbre y una nueva comprensión de que el poder absoluto de la televisión estaba siendo cuestionado. Los presentadores ya no eran apenas figuras de entretenimiento, sino piezas centrales en una batalla por la verdad y la justicia, donde la palabra hablada en pantalla podía traducirse en evidencia contundente en un tribunal. Antonio David, sin celebración alguna, caminó junto a su hija en silencio, sabiendo que aún quedaba un largo camino por recorrer. Pero en ese día, alguien finalmente había dicho basta, no desde un espacio de entretenimiento, sino desde la autoridad de la ley. Este momento marcó el inicio de una nueva era donde el equilibrio entre el poder mediático y los derechos individuales comenzaba a redefinirse, estableciendo un precedente que podría transformar irrevocablemente las reglas del juego televisivo en España.